Un mundo de misterios inexplicables y construcciones monumentales que desafían todo lo que sabemos sobre la historia. Lugares tan grandiosos y antiguos que dejan a los expertos perplejos y plantean una pregunta intrigante. ¿Cómo civilizaciones del pasado, sin tecnología moderna, lograron crear obras tan impresionantes que hasta hoy no podemos replicar? Aún existen numerosos misterios en el mundo que continúan sin explicación, sitios antiguos cuyas orígenes permanecen desconocidas y que desafían tanto a especialistas como a historiadores. Algunos de estos lugares intrigan por la grandiosidad y complejidad de sus construcciones, lo que sugiere que su antigüedad podría ser mucho mayor de lo que la historia oficial sugiere. Algunos investigadores incluso se preguntan si estas construcciones fueron erigidas con técnicas perdidas o conocimientos avanzados, imposibles de recrear incluso con las herramientas actuales. Estas megaconstrucciones desafían nuestra percepción de la historia y plantean la cuestión: ¿qué más no hemos descubierto sobre el pasado de la humanidad? La Gran Muralla de la India. Mientras que la Gran Muralla de China es ampliamente conocida y celebrada como una de las maravillas de la antigüedad, pocos saben que en la India también existe una estructura similar, igualmente monumental. En el estado de Rajasthan, en el oeste del país, una muralla serpentea por más de 80 kilómetros alrededor del fuerte de Kumbhalgarh, formando parte de un antiguo sistema defensivo. Esta muralla impresionante, con 7 puertas y 7 puentes levadizos, está protegida por inmensas torres de vigilancia. En algunos tramos alcanza 15 metros de altura, mientras que otros están parcialmente enterrados por la arena, señal de su inmensa antigüedad. Oficialmente, la construcción se atribuye al Maharaja Rana Kumbha, pero muchos creen que su origen es mucho más antiguo y que tal vez esta fortaleza sea vestigio de una civilización aún desconocida en la India. Algunos arqueólogos sugieren que la muralla podría haber sido construida sobre cimientos mucho más antiguos, quizás remontándose a una civilización que precede incluso a la era conocida de los Maharajas. La precisión con la que se cortaron y ensamblaron los bloques de piedra, sin ninguna evidencia de mortero, sugiere un nivel de sofisticación que sigue intrigando a los expertos hasta hoy. Las casas dragón de la isla griega de Eubea. Las casas dragón de la isla griega de Eubea. Otro misterio reside en la isla griega de Eubea, donde se encuentran construcciones llamadas casas dragón o dracospita. Estas estructuras, aparentemente muy anteriores a la civilización clásica griega, están hechas con enormes bloques de piedra megalíticos. Las paredes están formadas por bloques macizos y los techos están hechos de losas de piedra colosales. Lo más intrigante es que las entradas de estas construcciones tienen dinteles desproporcionadamente grandes, y los interiores incluyen amplias salas con estantes tallados en la propia roca. Las piedras utilizadas en las construcciones llegan a pesar varias toneladas y no hay evidencias claras de cómo fueron transportadas o levantadas en un terreno tan accidentado. La ausencia de herramientas o caminos de transporte eleva aún más el misterio de estas estructuras. Nadie sabe con certeza cuál era la función de estas edificaciones. Algunas teorías sugieren que podrían haber sido utilizadas como casas fortificadas o templos de adoración, pero hasta hoy estas suposiciones no han sido confirmadas. La complejidad de la construcción y el impresionante peso de las piedras han llevado a algunos a creer que fueron erigidas por gigantes, como se describe en la mitología griega. Se cree que el nombre Casas Dragón podría estar relacionado con antiguas leyendas de gigantes que habitaban la región. Pero, ¿tendrá esta leyenda algo de verdad? ¿Serán estos
gigantes, metáforas de algo que aún no comprendemos sobre estas civilizaciones? Esta leyenda se entrelaza con el nombre Casas Dragón, aunque el motivo de esta asociación sigue siendo un enigma. El Templo de Borobudur. En la isla de Java, en Indonesia, se encuentra otro monumento que desafía el tiempo, el Templo de Borobudur. Este santuario budista, construido sin el uso de mortero, está formado por 55.000 metros cúbicos de piedras perfectamente ensambladas, con cortes tan precisos que parecen haber sido hechos con tecnologías avanzadas, como láseres. La precisión con la que las piedras fueron cortadas y encajadas sin el uso de mortero es tan perfecta que parece haber sido realizada con herramientas que no corresponden al periodo. Algunos especulan que pudo haber existido un conocimiento perdido o incluso una tecnología avanzada desconocida que permitió tal hazaña. El templo tiene la forma de una pirámide y sus piedras angulares y redondeadas fueron encajadas con una precisión extraordinaria. A pesar de que su función como santuario religioso es comprendida, los métodos utilizados en su construcción siguen siendo un misterio. ¿Cómo pudo una civilización antigua, sin acceso a tecnología moderna, lograr tal precisión y sofisticación? Esto plantea interrogantes sobre el conocimiento técnico y los recursos disponibles en esa época, dejando una laguna intrigante en la historia de la humanidad. Estas megaconstrucciones son pruebas incontestables de que, en tiempos remotos, existieron culturas y civilizaciones cuyas capacidades y conocimientos aún permanecen oscuros para nosotros. Estas estructuras continúan fascinando y confundiendo, siendo una ventana a un pasado envuelto en misterios que tal vez nunca sean completamente revelados. Estas megaconstrucciones nos dejan con una pregunta inquietante. ¿Qué más está oculto en las páginas olvidadas de la historia? ¿Alguna vez podremos desentrañar completamente los misterios de estas civilizaciones perdidas o seguiremos fascinados por lo que dejaron atrás? El Templo de Borobudur, ubicado en la isla de Java, en Indonesia, es una construcción grandiosa que intriga por su geometría perfecta. Se trata de una estructura escalonada de unos 35 metros de altura, organizada como una gigantesca mandala geométrica. Sus paredes están adornadas con 2.672 relieves detallados y 504 estatuas de Buda, además de estupas abovedadas, dispuestas de manera tan precisa que parecen haber sido hechas con el mismo molde. Aunque muchos aspectos de esta construcción siguen siendo un misterio, se sabe que fue redescubierta en 1814 por el gobernador británico Thomas Stamford Raffles, mientras exploraba una zona de densa selva cerca de la aldea de Bumis Segoro. Desde entonces, Borobudur ha sido preservado como un importante centro del budismo, pero aún existen dudas sobre su verdadera función original y quiénes fueron sus constructores. Hasta hoy, esta obra monumental permanece envuelta en misterio. El Mausoleo de Belevi, Turquía. En Turquía, otro enigma es el Mausoleo de Belevi, situado cerca de Éfeso. A pesar de no ser tan conocido, este monumento es una impresionante estructura cuadrangular, compuesta por enormes bloques de piedra. Oficialmente, se considera un mausoleo helenístico, pero hay muchos detalles que sugieren un origen más antiguo. La base del monumento fue esculpida directamente en la roca madre, y la cámara interna, con forma piramidal, sigue siendo un misterio en cuanto a lo que contenía originalmente. Un aspecto curioso son los mamilos proyectados desde los bloques, una característica también encontrada en monumentos de Perú y Egipto, lo que sugiere la influencia o presencia de antiguos constructores habilidosos. La perfección en la unión de los bloques y la decoración refinada refuerzan la idea de que el mausoleo de Belevi puede no ser lo que parece a primera vista, y sus secretos aún esperan ser descubiertos.
Lo que resulta aún más intrigante son los mamilos que sobresalen de los bloques, una característica también presente en construcciones antiguas en Perú y Egipto, lo que sugiere una posible conexión o intercambio de conocimientos entre culturas que, según la historia oficial, nunca se encontraron. Kobashin, Siberia. Otro ejemplo intrigante de una construcción misteriosa es la fortaleza de Porvajin, ubicada en una isla del lago Terehol, en Siberia. Descubierta hace poco más de 100 años, esta fortaleza rectangular data aproximadamente del año 800 después de Cristo, pero su verdadera función sigue siendo desconocida. Los expertos han propuesto varias teorías sugiriendo que podría haber sido una prisión, un monasterio, un lugar de retiro religioso o incluso un observatorio astronómico. Sin embargo, no se ha alcanzado un consenso. Lo que hace el lugar aún más peculiar es que no se encontró ningún sistema de calefacción en las construcciones, algo extremadamente necesario debido a las bajas temperaturas de la región, situada a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar. Con la ausencia de cualquier sistema de calefacción, resulta difícil entender cómo fue habitada esta fortaleza en una región tan fría. Esto lleva a algunos a especular que la construcción podría ser mucho más antigua, posiblemente de una época en la que el clima era mucho más templado. Esto ha llevado a algunos a especular que la fortaleza pudo haber sido construida en un período en que el clima era más benigno, tal vez hace miles de años, antes de la última era glacial. La ausencia de registros históricos sobre el lugar y su posterior abandono plantean aún más interrogantes. Así, Porvajin, como muchos otros sitios misteriosos, sigue siendo una incógnita, acumulando teorías, pero sin respuestas concretas. Un pasado de civilizaciones desconocidas. Estos monumentos enigmáticos, esparcidos por el mundo, revelan la existencia de civilizaciones antiguas cuyos conocimientos y habilidades permanecen oscuros para nosotros. ¿Qué motivó estas construcciones? ¿Cómo se levantaron con tanta precisión? ¿Por qué fueron abandonadas? Son preguntas que intrigan a arqueólogos e historiadores. Las respuestas, si es que algún día las obtenemos, podrían proporcionar una nueva perspectiva sobre la historia humana y los pueblos que habitaron nuestro planeta antes que nosotros. Mientras tanto, estos lugares permanecen como un recordatorio fascinante de que el pasado aún guarda muchos secretos. Las torres del Himalaya, el enigma del Tíbet. En un pasado distante y olvidado, en una remota región del Tíbet conocida como Kham, habitada por los pueblos Tangut y Kang, se erigieron imponentes construcciones que desafían el tiempo y el conocimiento histórico. Las misteriosas torres del Himalaya, también conocidas como Torres Estrellas, debido a su similitud con este astro. Estas torres se integran naturalmente en el paisaje, como si siempre hubieran existido, pero al mismo tiempo destacan visiblemente, desentonando con la arquitectura local y la vegetación circundante. Existen alrededor de 250 de estas torres distribuidas por la región, y el gran misterio que las rodea es que no se sabe quién las construyó, en qué época ni con qué propósito. Estudios con carbono 14 en muestras de la madera utilizada en su construcción sugieren que estas torres tienen aproximadamente 2000 años, aunque esta datación ha sido ampliamente cuestionada, ya que los textos más antiguos de esa época no hacen mención de estas estructuras. Algunos investigadores especulan que podrían haber sido utilizadas para rituales religiosos o para comunicarse con el cielo. En antiguos textos tibetanos hay relatos de perlas del cielo, esferas voladoras que descendían a la tierra. ¿Podrían estas torres ser un intento de conexión con entidades celestiales? Además de su intrigante presencia, estas torres se encuentran a lo largo del llamado Corredor Tribal, un territorio entre China y el Tíbet que permaneció deshabitado durante muchos siglos.
Lo que más impresiona es el tamaño colosal de las torres, algunas alcanzando hasta 60 metros de altura, el equivalente a un edificio de 25 pisos. A pesar del paso de miles de años, sus líneas siguen siendo perfectamente rectas, lo que evidencia que los constructores poseían vastos conocimientos técnicos, desafiando las condiciones climáticas extremas de la región. Algunos creen que la forma estrellada de las torres, con 8 o hasta 12 puntas, les otorga gran estabilidad, permitiéndoles resistir la prueba del tiempo y los fuertes vientos de la región. Otros, sin embargo, ven en esta forma un simbolismo relacionado con los dioses y el cosmos. Algunas teorías sugieren que estas torres servían como puestos de comunicación con los cielos, una conexión entre los mortales y los dioses, algo similar a un cable que uniría el firmamento con la tierra. En los textos budistas tibetanos, Kanjur y Tanjur, se menciona frecuentemente que seres divinos descendían a la tierra en esferas voladoras, llamadas perlas del cielo. Y, según algunos, estas torres podrían representar una conexión con estas entidades celestiales. Koi Krilgan Kala, el misterio en el desierto de Uzbekistán. Hacia el año 193 después de Cristo, una expedición de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética reveló otro enigma en medio del desierto de Khorasmia, una región situada en el actual Uzbekistán. Este territorio, mencionado en antiguos textos griegos y romanos, era descrito como una zona desértica e inhóspita. Sin embargo, la expedición soviética hizo un descubrimiento sorprendente: una inmensa estructura circular de casi 100 metros de diámetro, equipada con 8 torres de vigilancia y una gruesa muralla de 7 metros de ancho. Además, había un profundo foso exterior de 15 metros de ancho y 3 metros de profundidad, lo que sugiere que este lugar estaba altamente fortificado. Este hallazgo fue bautizado como Koi Krilgan Kala, o la fortaleza de la oveja perdida, un nombre curioso que oculta la grandiosidad de la construcción. En el centro de la fortaleza había un edificio principal de 50 metros de diámetro y 2 pisos, que se elevaba a 10 metros de altura. Toda la estructura evocaba la imagen de una pequeña Atlántida perdida en el desierto, posiblemente un importante sitio para el reino de Khorasmia, gobernado por dinastías iraníes. Se cree que su construcción tuvo lugar durante el primer milenio antes de Cristo, pero, a pesar de las excavaciones y estudios, el propósito exacto de esta edificación sigue siendo incierto. Algunas teorías sugieren que Koi Krilgan Kala podría haber sido un observatorio astronómico, debido a su ubicación y a la presencia de elementos que indican alineamientos con eventos celestiales. Sin embargo, hasta hoy no hay consenso sobre su función real. Especialistas debaten varias teorías. Algunos creen que Koi Krilgan Kala podría haber sido una ciudad-estado fortificada, mientras que otros sugieren que pudo servir como un observatorio astronómico. A pesar del avance de los estudios, nadie sabe con certeza cuál era el verdadero propósito de esta imponente estructura. Un pasado de civilizaciones desconocidas. Las torres del Himalaya y Koi Krilgan Kala son solo 2 ejemplos de construcciones enigmáticas que continúan desafiando el conocimiento moderno. Con orígenes inciertos y propósitos desconocidos, estas estructuras son testigos de civilizaciones que poseían capacidades tecnológicas avanzadas para su época y que de algún modo desaparecieron o fueron olvidadas por la historia. Sea cual sea su verdadero significado, estas construcciones misteriosas siguen fascinando a estudiosos y curiosos, alimentando teorías y leyendas sobre antiguas conexiones con el cosmos y sociedades perdidas en el tiempo. El misterio, por el momento, persiste. Cuelap, la ciudadela de los Chachapoyas en los Andes. En la imponente cordillera de los Andes, a unos 3.000 metros de altitud, se erige la ciudadela de Cuelap.
conocida como el hogar de la tribu de los Chachapoyas. Este nombre deriva del término Aymara Chacha, personas, y Puyu, nube, y define a su pueblo como el pueblo de las nubes, una denominación que hace honor a su ubicación en las alturas, envuelta en la niebla. Descubierta en 1843 por el juez Juan Crisóstomo Nieto, tras siglos de abandono, la ciudadela de Cuélap refleja el colapso de la cultura chachapoyas en el siglo X. Inicialmente se creyó que Cuélap era una fortaleza debido a su estratégica ubicación y sus imponentes murallas de piedra ciclópea que alcanzan hasta 20 metros de altura. Esta configuración sugería un uso militar, pero el complejo es vasto, con aproximadamente 65.000 metros cuadrados y alberga más de 400 construcciones circulares que servían como residencias, templos y edificios civiles, lo que indica que Cuélap era mucho más que un simple puesto militar. Con una población estimada de 3.000 habitantes, la ciudadela fue un importante bastión defensivo contra tribus hostiles. Cuélap, la maravilla perdida de los Chachapoyas. Cuélap es considerado el mayor sitio arqueológico de las Américas y para muchos es comparable a Machu Picchu en importancia. La arquitectura del lugar es similar a otros ejemplos de la cultura chachapoyas y su construcción se atribuye lógicamente a este pueblo. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Cómo adquirieron los chachapoyas el conocimiento y los recursos para erigir una obra de tal magnitud en un terreno tan desafiante? Con sistemas avanzados de drenaje, accesos estratégicos y edificaciones cuidadosamente posicionadas, el nivel arquitectónico de Cuélap es impresionante. Si los chachapoyas realmente fueron los constructores, ¿en qué punto de su historia perdieron esas habilidades? Lo que no se puede negar es que Cuélap es una maravilla de la antigüedad, un enigma construido en un pasado lejano. Gilgal Refaim, la rueda de los gigantes. En las colinas de los Altos del Golán, en la región fronteriza entre Israel, Líbano, Jordania y Siria, se encuentra otro enigma arqueológico. Gilgal Refaim, una de las construcciones más misteriosas y menos conocidas de Israel. Cercano al mar de Galilea, este monumento megalítico también es llamado la Rueda de los Gigantes, en hebreo, y su construcción está envuelta en leyendas. Se dice que fue erigido por seres gigantescos, mencionados incluso en la Biblia, como el rey Og de Basán, descrito como de tamaño colosal. Coincidentemente, las colinas del Golán, donde se encuentra Gilgal Refaim, forman parte del territorio de Basán, un lugar supuestamente habitado por gigantes, según relatos bíblicos. A primera vista, al nivel del suelo, el lugar parece un simple montón de piedras en ruinas. Sin embargo, cuando se observa desde arriba, revela un patrón circular impresionante. Este detalle permaneció oculto durante miles de años, hasta que reconocimientos aéreos realizados a finales de los años 60 revelaron el gigantesco diseño formado por las piedras. Las primeras excavaciones indicaron que se trataba de una construcción muy antigua, compuesta por al menos 5 anillos concéntricos de piedras organizados en forma de rueda. En el centro del círculo se encuentra una tumba que ha generado gran controversia entre los científicos respecto a su datación. Curiosamente, la disposición de las piedras de Gilgal Refaim recuerda a otras estructuras megalíticas como Stonehenge, lo que lleva a algunos a creer que pudo haber sido utilizada para observación astronómica, marcando eventos celestes como solsticios y equinoccios. Algunos estudiosos sugieren que la tumba es contemporánea a los círculos, mientras que otros creen que fue construida unos 2000 años después. El anillo más externo tiene más de 152 metros de diámetro, con una altura de aproximadamente 2,5 metros, y las paredes tienen un grosor uniforme, variando entre 3 metros 20 y 3 metros 30.
Algunos de los anillos están conectados entre sí por paredes de piedra, formando los rayos de una rueda gigantesca. La tumba central, que mide unos 25 metros de diámetro y 5 metros de altura, está compuesta por rocas de basalto y se cree que fue añadida después de la construcción inicial de la estructura circular. Enigmas antiguos y civilizaciones olvidadas. Tanto Cuelap como Gilgal Refaim son monumentos enigmáticos que continúan intrigando a arqueólogos e historiadores. No solo evidencian la existencia de civilizaciones antiguas y avanzadas, sino que también plantean preguntas sobre las habilidades y conocimientos que poseían estas culturas. Ya sean las murallas ciclópeas de Cuelap, elevadas en las alturas, o las piedras megalíticas de Gilgal Refaim, que solo pueden apreciarse plenamente desde el aire. Estos sitios son pruebas de que nuestra comprensión del pasado aún está lejos de ser completa. Construcciones monumentales desafían nuestra comprensión actual de la tecnología y la organización social en las civilizaciones antiguas, sugiriendo que parte de la historia humana aún está por descubrirse. El misterio sobre quién construyó estos monumentos y con qué propósito permanece, dejando abierta la posibilidad de que futuros descubrimientos revelen más sobre estas culturas perdidas. Apiladas unas sobre otras, con un peso total estimado de 40.000 toneladas, estas estructuras monumentales siguen siendo un enigma. Aunque la datación exacta no se conoce, se han encontrado fragmentos de cerámica y herramientas de sílex datadas en torno al 3500 a.C., lo que sugiere que, como mínimo, tienen 5500 años. Sin embargo, como estos fragmentos pertenecen a un periodo posterior a su construcción, esto solo complica el enigma. La semejanza con el Stonehenge británico, en términos de antigüedad, ha llevado a algunos a llamarlo el Stonehenge del Oriente Próximo. Pero hasta hoy, nadie sabe con certeza cuál era el propósito de esta gigantesca construcción, ni quién la erigió. Diversas teorías han surgido con el tiempo. Algunos creen que el monumento fue utilizado como un centro de observación astronómica, sirviendo para marcar eventos celestes importantes o para adorar al sol. La forma en que el monumento bloquea los rayos solares en los días más significativos del año refuerza esta teoría. Otros sugieren que podría haber sido un sitio de rituales religiosos. Lo que intriga a los investigadores es cómo una sociedad supuestamente nómada que habitaba la región en esa época logró construir una estructura tan monumental. Las piedras más pesadas alcanzan las 50 toneladas y se estima que habrían sido necesarios más de 25.000 días de trabajo para extraer, transportar y apilar estas gigantescas rocas. Hasta el momento, los arqueólogos siguen sin respuestas definitivas, haciendo de este monumento prehistórico uno de los más singulares y enigmáticos de la región. Las fortalezas misteriosas de las islas de Arán. Otro sitio lleno de misterios se encuentra en un país apodado Isla Esmeralda por su exuberante paisaje verde, Irlanda. Este país, ubicado frente a las costas de Inglaterra y Gales, está lleno de mitos, leyendas y un rico legado arqueológico. En las islas de Arán, más específicamente en la isla más grande, Inishmore, se encuentran 4 enigmáticas fortalezas que hasta hoy permanecen sin explicación. Nadie sabe con certeza quién las construyó o para qué servían. La principal aldea de la isla es Sil Ronain, un pequeño asentamiento pesquero rodeado de un paisaje rocoso casi desprovisto de vegetación. La vida allí es severa, con los fuertes vientos atlánticos azotando a los pocos habitantes. Sin embargo, a pesar de las condiciones extremas, alguien en tiempos remotos decidió construir grandes fortificaciones en esta tierra inhóspita. Una de las más impresionantes es Dun du Chateir, ubicada a kilómetros de la aldea.
Se trata de un fuerte prehistórico de forma circular, compuesto por dos recintos concéntricos de piedra caliza. La muralla interna tiene dos niveles, con unos 5 metros de altura y 3,5 metros de ancho. Se cree que esta fortaleza fue construida entre 558 años antes de Cristo, aunque algunos estudiosos consideran que podría ser aún más antigua. Su ubicación estratégica, en la cima de un promontorio, ofrece una vista de 360 grados, permitiendo divisar incluso la costa de Irlanda en días despejados. Dún Aonggasa, la joya de las fortalezas. Quizás la más impresionante de las 4 fortalezas es Dún Aonggasa o Dún Aengus, situada al borde de un acantilado de 100 metros de altura. Este fuerte, con forma de herradura abierta al mar, está compuesto por 4 grandes murallas de piedra, de hasta 4 metros de altura y 4 metros de espesor. El complejo fortificado ocupa un área de unos 6 hectáreas, y muchos creen que fue construido durante la Edad de Bronce, posiblemente por los primeros habitantes de las islas. La ubicación de Dún Aonggasa es espectacular, ofreciendo una defensa natural inigualable gracias al acantilado que se eleva sobre el océano Atlántico. Sin embargo, el propósito exacto de esta fortaleza sigue siendo objeto de debate entre los estudiosos. Algunos sugieren que podría haber sido un centro ceremonial, mientras que otros creen que fue una fortaleza militar, protegiendo a sus habitantes de las invasiones marítimas. Un misterio prehistórico. Las fortalezas de Inishmore son algunas de las construcciones más enigmáticas de la Edad del Bronce en Europa. Al igual que muchas otras grandes obras prehistóricas, el motivo de su construcción y el pueblo que las erigió siguen siendo un misterio. Estas estructuras son un testimonio de la ingeniosidad y habilidad de las civilizaciones antiguas, que, incluso sin tecnología avanzada, lograron levantar construcciones de gran tamaño y complejidad. La construcción de estas murallas monumentales, en un entorno tan hostil y remoto, plantea preguntas sobre la organización social y el conocimiento técnico de los pueblos que habitaron estas islas hace miles de años. El aislamiento de la región y las condiciones extremas sugieren que estas fortalezas fueron levantadas por una sociedad altamente resiliente y decidida. Por ahora, tanto las misteriosas construcciones del cercano Oriente como las fortalezas prehistóricas de la isla Esmeralda siguen desafiando la comprensión de los arqueólogos, alimentando especulaciones y teorías sobre las capacidades y motivaciones de estas antiguas culturas. Al igual que otros grandes monumentos prehistóricos repartidos por el mundo, estos lugares permanecen envueltos en misterio, fascinando tanto a estudiosos como al público en general. Aunque es difícil imaginar que alguien haya vivido en un lugar tan desolado, la mitología recogida por los monjes cristianos en sus códices medievales ofrece una explicación mística y legendaria. Según estos escritos, la misteriosa fortaleza de Dún Aonggasa pertenecía al dios Oengus Mac Og, parte del pueblo de la diosa Danu, una de las 5 razas míticas que, según la leyenda, poblaron Irlanda. Se cuenta que este pueblo llegó a la isla montado en nubes mágicas, lo que refuerza el aura sobrenatural en torno a estas antiguas construcciones. Estas leyendas también conectan a Oengus con otro de los monumentos más impresionantes de Irlanda y de Europa, la tumba de Newgrange, una obra monumental de más de 5.000 años de antigüedad. Según la mitología, la tumba fue construida por el dios supremo Dagda, pero se convirtió en el hogar de su hijo, Oengus. Newgrange es famosa por su avanzada arquitectura, con un corredor orientado de manera tan precisa que, en el solsticio de invierno, el primer rayo de sol recorre todo el camino hasta el fondo de la cámara, iluminándola por completo. Este alineamiento solar exacto hace que muchos se pregunten
¿Cómo una civilización tan antigua logró tal precisión y por qué? Además, el enigma se profundiza con la presencia de 4 fortificaciones en Inishmore, en un territorio pequeño e inhóspito. ¿Qué buscaban defender en un área tan remota? ¿Por qué levantaron fortificaciones de tal magnitud en un entorno tan hostil? Las respuestas permanecen nebulosas, envueltas en mitos y conjeturas. Skara Brae, el misterioso asentamiento neolítico. Otro ejemplo de una construcción enigmática se encuentra en Skara Brae, situada en la bahía de Skyle, en las Islas Orcadas, al norte de Escocia. Este archipiélago, compuesto por unas 70 islas, alberga uno de los asentamientos neolíticos mejor conservados del mundo, desenterrado por una fuerte tormenta en 1850. Originalmente, Skara Brae estaba situada en la orilla de un lago interior, pero con el tiempo, la erosión natural transformó el lugar, que hoy se encuentra a orillas del mar. Datado aproximadamente entre 3100 a.C. y 2500 a.C., el asentamiento de Skara Brae es uno de los ejemplos más antiguos y completos de la arquitectura neolítica en el norte de Europa. Lo que hace este lugar tan especial, además de su antigüedad, es la sofisticación de sus construcciones. El pueblo poseía un avanzado sistema de alcantarillado, algo sorprendente para una civilización de más de 5000 años, lo que permitía que cada casa tuviera su propio baño. Estas casas se han conservado de manera extraordinaria, ya que quedaron sepultadas bajo la tierra durante siglos, protegiéndolas de la erosión y el desgaste natural. La arquitectura de Skara Brae, con sus viviendas interconectadas y mobiliario de piedra, revela una sociedad avanzada para su época, capaz de construir un estilo de vida cómodo, incluso en un entorno severo. Enigmas antiguos en todo el mundo. Estos monumentos neolíticos, desde las fortalezas irlandesas ligadas a mitos celtas hasta los asentamientos escoceses en Skara Brae, están esparcidos por el planeta esperando ser redescubiertos y sorprender a quienes los visitan. Aunque muchas de estas construcciones no son tan conocidas como otras maravillas del mundo antiguo, como las pirámides o Stonehenge, son igualmente fascinantes. Cada una de estas estructuras lleva consigo enigmas e historias aún por desvelar. A medida que avanza la arqueología, más detalles sobre estas antiguas civilizaciones podrán ser revelados, arrojando luz sobre cómo vivían estos pueblos, en qué creían y cómo fueron capaces de erigir obras tan duraderas. Aún así, estos misterios siguen manteniendo el encanto de algo que parece estar más allá de nuestra total comprensión, perpetuando la fascinación por las antiguas construcciones y culturas que nos precedieron.